Cristo Jesús. Bueno, gracias al Señor por este nuevo salón, gracias al Señor por este nuevo día, gracias al Señor por todo lo que Él nos regala, ¿no? Y por todo lo que Él nos permite experimentar. Entonces, bueno, mis hermanos, vamos a continuar con nuestro estudio de la Carta de Santiago. Vamos a abrir ahí nuevamente la epístola, la Carta de Santiago, el capítulo 1, y continuamos con el versículo 16. Entonces, la última reunión, hermanos, acabábamos hablando sobre algo, y era que cuando nosotros caemos en tentación, cuando nosotros somos tentados, es por causa de nuestra propia concupiscencia. Veíamos que Dios no tienta a nadie, Dios tampoco puede ser tentado por el mal, y que nosotros somos mismos tentados por nuestra propia concupiscencia. Entonces, leemos ahí el versículo 16 de Santiago capítulo 1. Amados hermanos míos, no erréis. Entonces, mis hermanos, esa tentación que el enemigo va a enviar, porque el enemigo es el que nos tienta, entonces esa tentación solamente va a poder tener fruto, solamente va a lograr su objetivo, lo que la tentación quiere lograr, que es apartarnos del Señor, es hacer que nosotros neguemos al Señor y que caigamos en nuestro pecado. Eso solamente va a lograr su objetivo cuando por nuestra concupiscencia nosotros permitimos que caigamos en esos pecados. Entonces, el simple hecho o el simple motivo de que quizá nosotros atribuyamos a Dios esa culpa, es un error, es lo que Santiago está diciendo ahí. Amados hermanos míos, no erréis. Veníamos hablando del contexto de que Dios no tenta a nadie, de que Dios no puede ser tentado, y que si nosotros pecamos es por causa de nuestra propia concupiscencia. Y Santiago continúa diciendo, amados hermanos míos, no erréis. En el original dice, no os engañéis, o en otras versiones dicen, no os engañéis. Entonces, el solo hecho de nosotros pensar que si nosotros caímos en tentación, que si nosotros cometimos un pecado, que si nosotros por nuestra concupiscencia caímos en esa tentación, y atribuir eso a Dios, ay no, es que Dios así lo quiso, Dios quiso que eso pasara así, fue la voluntad de Dios, eso es un error. Eso es un engaño que nosotros estamos haciendo con nosotros mismos, de pensar que Dios es el que permitió que eso pasara. Dios permite la tentación, pero Dios no permite que nosotros pecamos, o sea, no es la voluntad de Dios que nosotros pequemos. Entonces, si nosotros pecamos, por ejemplo, vamos a colocar un ejemplo y déjenme utilizar a los hermanos para ese ejemplo. Entonces, por ejemplo, no sé, pensemos que de pronto Aileen o Yexalén en el colegio se sientan interesadas por un muchachito, pero ellas saben en su corazón que el yugo desigual es pecado, que ellas no se pueden unir en yugo desigual a un incrédulo, que solamente es permitido dentro del pueblo de Dios, así como lo hablábamos también la vez pasada en la mutualidad. Entonces, ellas saben que eso es pecado, que unirse en yugo desigual con un incrédulo es pecado. Pero ahora ellas están tan interesadas por ese muchachito, ellas quieren tanto de pronto involucrarse con ese muchachito, alguna de las dos, no estoy diciendo que las dos al tiempo, es alguna de las dos, que empiezan a buscar estrategias, o empiezan a buscar de pronto un camino, una alternativa para poder cumplir su objetivo, que es poder unirse con ese muchachito, ¿ya? Entonces empiezan a comenzar a pensar dentro de sí mismas, pero ¿qué tal y se convierta? ¿Qué tal llegue a los caminos de Dios? Ese muchacho dice que cree en Dios, entonces ya con eso es suficiente, ¿no? Entonces, bueno, íbamos en la parte de que Aileen y Yexalén comenzaban a planear estrategias, ¿no? Entonces pensando que yo sé que eso es pecado unirme con este muchacho que es incrédulo, pero yo quiero unirme con él, o sea, yo quiero encontrar un camino para poder hacer lo que mi concupiscencia quiere, lo que mis deseos quieren. Entonces comienzan a pensar lo que ya dijimos, ¿no? Comienzan a pensar, pero si se convierte, ¿qué tal llega a los caminos del Señor por lo que yo haga? O si después de que nos unamos después se vuelva cristiano, o él ya cree en Dios y para Dios eso solamente que cree en Dios. Entonces ahí ya después de tanto maquinar es cuando van a llegar al punto en el que quizá su concupiscencia pues va a ganar, ¿no? Va a ganar esa tentación y van a decir, no, yo me voy a curar con ese muchachito. Y va a llegar esa frase mágica que de pronto muchos de nosotros hemos utilizado,
o que de pronto inclusive utilizamos actualmente, no sabemos. Entonces voy a hacer esto y que pase lo que tenga que pasar y que sea la voluntad de Dios, que sea lo que Dios quiera. Hermanos, ¿ustedes creen que es la voluntad de Dios que alguna de ellas se une al yugo desigual con ese muchacho? ¿Ustedes creen que es la voluntad de Dios que alguno de nosotros pequemos? ¿Que alguno de nosotros caigamos en pecado? ¿Ustedes creen que es la voluntad de Dios que nosotros nos apartemos por cumplir nuestros propios deseos? Hermanos, en ese ejemplo es el Señor el que permite la tentación, permite que ese muchacho llegue para que ellas de pronto se sientan atraídas por él, pero finalmente lo que leíamos en los primeros versículos, cuando llegue la prueba, la tentación, la prueba, entonces nosotros tenemos que pedir al Señor sabiduría para poder generar esa paciencia, para que nuestro carácter sea aprobado y finalmente nos parezcamos más, que nuestro carácter se parezca más con el del Señor, ¿no? Esa sí es la voluntad del Señor, esa sí es la voluntad de Dios. Nuestra voluntad no es que nosotros cometamos pecado y que pase lo que tenga que pasar, lo que Dios quiera, que sea la voluntad de Dios. Coloquemos otro ejemplo, alguien que de pronto tenga problemas con el trago. Entonces alguien que tenga problemas con el trago se va a ir a un bar. No, es que me invitaron, pero entonces yo tengo que ir a luchar con mi pecado y me voy a ir a ese bar y que pase lo que tenga que pasar. Entonces si yo no salgo borracho, entonces esa era la voluntad de Dios. No, hermanos, la voluntad de Dios es que nosotros evitemos la tentación, que nosotros evitemos el pecado. Esa es la voluntad de Dios. Las pruebas van a llegar, la tentación va a llegar, y lo que Dios quiere, la que es la verdadera voluntad de Dios, es que nosotros, como decía en el versículo 12, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida. Esa es la voluntad de Dios, esa sí es la voluntad de Dios, que nosotros resistamos la prueba, y no que nosotros de pronto encontremos alternativas o le echemos la culpa a Dios, ¿no? Digamos, estamos aquí en el versículo 16. Amados hermanos míos, no erréis. No es la voluntad del Señor que nosotros caigamos en nuestro pecado o que nosotros nos sintamos atraídos por nuestros propios deseos carnales. Entonces, eso es lo que nosotros no podemos hacer, hermanos, cerrar pensando que eso proviene de Dios o que es la voluntad de Dios que pasen las cosas que no deben pasar. Entonces, ustedes, por lo menos, ustedes creen que cuando David pecó con Betsabé, cuando David adulteró con Betsabé, ¿esa era la voluntad de Dios? No era la voluntad de Dios, hermanos. Aunque él permitió que David fuera tentado, y lo que Jessica nos decía en la reunión pasada, ¿no? También fue culpa de David que él estuviera en ese momento ocioso, que él estuviera en ese momento desocupado para asomarse por la ventana y ver a Betsabé desnuda. Él no estaba haciendo lo que le tocaba hacer, lo que debería estar haciendo. Entonces por ese motivo cayó en pecado. Pero la tentación no se la envió Dios, Dios permitió la tentación, como pasó en Job. Cuando nosotros vemos en Job, ¿quién fue el que le pidió permiso a Dios para tentar a Job? Fue Satanás. Satanás fue el que fue a donde Dios y le dijo, déjeme hacer ciertas cosas con Job para ver si finalmente no lo va a negar. Dios permitió la tentación, Dios permitió que Job pasara por esa prueba, pero la voluntad de Dios no era que Job, por allá en el capítulo 2 o 3, maldijera el día en el que nació, pero sí era la voluntad de Dios que Job llegara hasta el capítulo 42 y decir, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Job pudo conocer al Señor, Job pudo conocer a Dios. Esa sí era la voluntad de Dios con toda esa prueba, con toda esa tentación que le envió, que permitió el Señor por parte de Satanás, por medio de Satanás. Entonces, mis hermanos, eso es lo que nos quiere decir este versículo 16. No erremos pensando que si nosotros pecamos, o que si nosotros caímos, o que si nosotros hicimos cualquier cosa, o pasó X o Y circunstancia, eso es voluntad de Dios. No. De pronto nosotros podemos estar confundiendo esas dos palabras. Una cosa totalmente diferente es que sea la voluntad de Dios a que Dios permita algún tipo de circunstancia. Son cosas diferentes. La voluntad de Dios es algo que Dios quiere, pero no es lo mismo que la voluntad de Dios sea algo que Dios permitió. Entonces, cuando nosotros vemos ahí esa parte, mis hermanos, tenemos que tener muy claro eso, que es diferente la voluntad de Dios a lo que Dios permite. Amén. Y no es la voluntad de Dios que nosotros pequemos. Entonces ahí continuamos en el versículo 17. Santiago ya nos presentó como la parte negativa, ¿no? Como esa parte negativa de la prueba y la tentación, y ahora nos va a presentar esa parte positiva, lo que sí proviene de Dios, lo que en realidad sí viene de parte de Dios, que es
Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Y acá me gustaría, hermanos, pues que ustedes también pudieran participar. Y de esto de lo que hemos leído desde el versículo 1 hasta este versículo 17, 4 o 5 de ustedes que me digan una dádiva que encuentren ahí en esos versículos, del 1 al 17. La sabiduría. La sabiduría es una dádiva. El entendimiento. El entendimiento. ¿Qué digo? La fe. ¿Alguien dijo algo? La fe. La fe. Yo escuché la prueba, pero bueno, la fe, la prueba también es una dádiva del Señor, como lo veíamos en las primeras reuniones. La voluntad de Dios. Entonces ahí vemos varias, la corona de vida también que vemos por ahí en el versículo 12, encontramos muchas dádivas, y lo que dice acá el versículo 17 es que toda buena dádiva, no hay dádivas malas que el Señor nos dé. Amén. El Señor todo lo que nos da es bueno, todo lo que el Señor nos da es perfecto, todo lo que el Señor nos da es para nuestro provecho. Entonces, si me acompañan por allá, Mateo 6. Y hay muchas dádivas, hermano. Nosotros nos ponemos a pensar en todas las dádivas de Dios, y todas las dádivas que Dios nos da, todas son buenas. Mateo capítulo 6, versículos del 25 al 34. Dice 25, capítulo 6, del 25 al 34. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves de los cielos, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? ¿Y por el vestido por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen. No trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es, y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Acá el Señor Jesucristo hace como una comparación entre la creación y entre nosotros, ¿no? Y Él coloca la creación, las aves. Él está diciendo, si las aves de los cielos que no trabajan, que no pueden recoger en graneros, que no se preocupan por mañana, sino que están haciendo, digamos, lo de cada día, ¿cuánto más nosotros nos afanamos por todas esas cosas? Dios sabe que nosotros no tenemos necesidad de todas esas cosas, de lo que no tenemos que vestir, de la comida, de dónde vamos a poner la cabeza. Dios sabe que tenemos necesidad de todas estas cosas, pero que primero tenemos que buscar, ¿qué es lo que dice? Primeramente el reino de Dios y su justicia, porque Dios sabe que nosotros tenemos necesidad de todo el resto de otras cosas. Entonces, si buscamos primero el reino de Dios y su justicia, todas estas cosas van a venir por añadidura. Y nosotros nos ponemos a pensar, hermanos, pónganse a pensar cada uno de ustedes cuántas dádivas y cuántos dones han recibido del Señor. Solamente en esta semana, digamos, no para irnos a toda la vida, porque durante toda la vida no acabaríamos hoy de decir todo lo que el Señor nos ha dado. Pero solamente en esta semana pongámonos a pensar qué es todo lo que el Señor nos ha dado. Aquí todos podemos ver, todos podemos escuchar, todos podemos oler, todos podemos saborear, todos podemos tocar, todos podemos oír, todos podemos amar, todos podemos ser amados por nuestros hermanos, todos podemos aprender, todos podemos pensar. Hay tantas dádivas, hermanos, infinidad de dádivas que de pronto nosotros a veces pasamos por alto. Pero entonces acá también lo que el Señor nos dice es que no nos conformemos solamente con estas cosas, que primero busquemos el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas que ya el Señor sabe que las necesitamos, nos las va a dar sin necesidad de que las tengamos que pedir.
Entonces, hermanos, aquí para que de pronto nosotros reflexionemos, y esto lo digo primeramente por mí, porque esa semana, cuando yo estaba preparando el mensaje, yo me ponía a pensar y yo me ponía a pensar, ¿cuán desagradecido soy yo? Porque yo me enfoco más en las cosas que me faltan, en las que necesito, y no en todas las miles otras cosas que el Señor ya me dio. Me pongo a pensar, ay Señor, aún necesito esto, aún quiero aquello, aún necesito otra cosa. Y me enfoco más en eso, en pedirle al Señor lo que me falta, y no en darle gracias de todo lo que ya me dio. Y hermanos, en serio, nosotros podemos ser tan desagradecidos con el Señor. Inclusive a veces cuando el Señor nos da esas cosas, no sé, que el Señor me dio mi casita, entonces yo veo mi casita y me enamoro de mi casita y no me enamoro del que me la dio. Nosotros colocamos a veces mucho más las cosas, nuestra vista en las cosas de esta tierra, en todo lo que el Señor nos da, pero en el que nos las dio. Y ciertamente eso es lo que nosotros necesitamos hacer, hermanos, colocar nuestros ojos en aquel que nos da todas las cosas. Vamos abriendo a 1 de Timoteo 6:17. Y ahí, mientras que ustedes lo buscan, ¿a quién le gustaría decirme cuál es el mayor don o cuál es la mayor dádiva que nosotros ya hemos recibido por parte de nuestro Señor? La vida. La salvación. Nosotros ya recibimos la salvación, hermanos. Ya recibimos la vida eterna, eso que mi hermana nos mostraba hace un rato. Nosotros no tuvimos que hacer nada. Nosotros no tuvimos que mover ni siquiera un solo dedo para poder hacer que esa salvación fuera completa. Y ahorita lo vamos a ver con más detalle en el versículo 18. Pero nosotros ya recibimos el mayor don y dádiva que cualquier persona en este mundo puede recibir. Y recibimos la vida eterna, hermanos. No hay un mayor don o mayor dádiva que podamos recibir que no sea esta. Porque con la vida eterna, con la salvación, es con la cual recuperamos nuestra relación con Dios. Una relación que ya estaba perdida y que nadie podía recuperar. Ese es el mayor don y mayor dádiva que podemos recibir por parte de nuestro Dios. Pero aún así nuestro Dios es tan misericordioso y tan bueno que no solamente nos dio eso, sino que nos da muchísimas otras cosas. Todo lo que ya veíamos ahorita. Cosas para que nosotros disfrutemos. Y nuestro Dios no nos las dio todas. Entonces ahí en 1 de Timoteo 6, versículo 17 dice: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Entonces, hermanos, pongámonos a pensar. Todas esas dádivas, todos esos dones, todos esos regalos que nosotros hemos recibido por parte de nuestro Dios, valorémoslos. El Señor dice acá, por medio de Timoteo, las cuales, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Ciertamente todas las cosas que nosotros tenemos es para que las disfrutemos, pero para que las disfrutemos sabiendo que es el Señor el que nos las da, para que las disfrutemos sabiendo que todo eso que el Señor nos da es para uso, también para ayuda de que nosotros podamos acercarnos más a Él, para que nosotros podamos conocerlo más a Él. Y acá Timoteo hace esa comparación que los ricos colocan como su fe y su regocijo en esas cosas. Pero nosotros, si conocemos a nuestro Dios, tenemos que colocar nuestro gozo y nuestro regocijo en el Señor, que es quien nos da todas estas cosas. Entonces, eso, hermanos, ahí volvamos a Santiago, no perdamos Santiago porque pues vamos a estar volviendo a cada rato. Entonces, hermanos, ya sabemos que toda buena dádiva y todo don perfecto, en contraste con lo que Santiago nos decía antes de que toda la tentación, todas esas luchas, todos esos malos deseos, toda esa concupiscencia, viene de Satanás y de nosotros mismos, que tenemos solamente cosas malas. Pero ahora en total contraste vemos a nuestro Dios, que nuestro Dios, ¿qué es lo que nos da? Toda buena dádiva. Y nosotros veíamos al comienzo que la prueba en realidad es también una dádiva. Es algo que el Señor utiliza, es algo que el Señor nos regala para que nosotros podamos conocerlo más a Él, para que nosotros podamos tener esa obra completa de la paciencia, que era poder tener ese carácter probado y al final una esperanza que como otras esperanzas, esta esperanza no falla, que esa esperanza es certera. Nosotros podemos en realidad confiar en esa esperanza porque esta es la única esperanza en la que nosotros podríamos confiar. Entonces ahora, en lo que Santiago continúa diciendo, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. ¿De quién?
del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Entonces aquí Santiago ahora utiliza una figura literaria para también dar a conocer o para mostrar una característica o un atributo de nuestro Dios. Eso del Padre de las luces, ¿a qué le suena? Eso lo podemos entender más con la siguiente frase también, que en Él no hay mudanza ni sombra de variación. Entonces, cuando seguramente esto era como una frase conocida en la antigüedad del Padre de las luces, cuando nosotros vamos a Génesis, no necesitan abrirlo, yo voy rapidito. Cuando nosotros vamos a Génesis 1, versículo 14, dice: dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día y la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y para años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas, y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Entonces, esto que se utiliza aquí, esto que Santiago utiliza aquí para referirse al Padre de las luces, quiere decir esto, que fue el Señor el que creó estas grandes lumbreras que nosotros vemos, esas grandes luces que nosotros vemos que, como dice la palabra, se enseñorean sobre el día o sobre la noche. El sol que se enseñorea sobre el día y la luna que se enseñorea sobre la noche. Eso es lo que Santiago nos dice ahí refiriéndose al Señor, digamos, con esta figura literaria. Él es el Padre de las luces. Él es el que creó el sol, la luna y las estrellas. Esas cosas tan grandes que nosotros vemos, y seguramente en esta época pues no tenían la tecnología que tenemos hoy en día para poder entender, pues digamos, cómo es la forma o qué función de pronto cumplen tan técnicamente estas grandes lumbreras en la expansión. Pero hoy que nosotros las vemos ya lo entendemos, pero aún así el Señor les dio sabiduría a estos hermanos de esta época para que ellos entendieran lo que dice Génesis, para que sirvan, para que ellos puedan entender los días, los meses, los años, las estaciones. Entonces para eso fue que el Señor creó estas grandes lumbreras, para que los hombres pudieran entender cuando hubo un cambio de día, cuando era de noche, cuando estaba amaneciendo, cuando estaba oscureciendo, cuando pasó un mes, cuando pasó un año, cuando había un eclipse. Entonces ustedes se dan cuenta, estas lumbreras tan grandes, que inclusive en muchas culturas o en muchas como decirlo, religiones paganas adoran a estos astros, porque ciertamente yo soy una de las personas que me apasiono con ver a la luna. Yo veo la luna y me parece tan bonita, me parece tan linda, así toda blanquita, toda redondita, poder ir a ver esos cráteres. A mí me gusta mucho ver la luna, y ustedes se imagínense a alguien que no conozca a Dios. Pues para una persona que de pronto no conozca a Dios, ver estas grandes lumbreras, estas cosas tan tremendas, como tan imponentes, pues seguramente es muy fácil alabar esas cosas en lugar de alabar a Dios. Entonces, por eso es que Santiago utiliza esta figura literaria aquí, para referirse al Padre de las luces, el Padre de las luces, el que creó todas estas cosas, esas cosas tan maravillosas que nadie logra entender cómo el Señor creó las cosas tan perfectas para que ni la Tierra se salga de su órbita, ni que el Sol se acerque mucho a la Tierra, ni que esté tan lejos. El Señor hizo todas las cosas perfectas. Entonces el Señor que hizo todas estas cosas tan perfectas, pero que tienen estas cosas, que tiene la luna, que tiene el sol, que tiene las estrellas. Por ejemplo, ahorita vemos las estrellas. A ver, la luna a veces se ve en el día, pero las estrellas no se ven. ¿La luna siempre está llena? ¿Siempre vemos el sol? Dependiendo de la circunstancia, vamos a poder ver o no ver completo, no ver completo. Cuando hay un eclipse no podemos ver el sol en su total esplendor. ¿Por qué? Porque estos astros tan grandes que creó el Señor, ellos tienen sombra de variación. Ellos sí varían dependiendo de las estaciones, los días, la noche, la hora, los años. Estos grandes astros que son tan imponentes, ellos tienen sombra de variación. ¿Y qué es lo que nos dice Santiago de nuestro Señor? Que es el Padre de las luces, que en Él no hay mudanza ni sombra de variación.
El Señor es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Puede ser la estación que sea, puede ser la hora que sea, puede pasar lo que sea en esta tierra y el Señor nunca cambia. El Señor siempre es el mismo. El Señor que creó todas estas cosas con variación, Él no varía porque Él es perfecto. Él es inmutable. Y eso es lo que Santiago está queriendo decir aquí con de nuestro Padre, que Él no varía como nosotros. Lastimosamente nosotros sí variamos. Entonces, ¿esto por qué lo está diciendo Santiago? Pues complementándolo con lo que está diciendo en el mismo comienzo de ese versículo: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Entonces quiere decir que nuestra esperanza puede reposar confiadamente en Dios, que si Él nos prometió una cosa, Él nos va a dar esa cosa. Como yo también decía en la cena, ¿no? Lo que el Señor nos prometió, Él lo va a cumplir, Él nos lo va a dar. No deberíamos tener ese temor de que, ay no, ¿qué tal yo pierda la salvación? El Señor ya nos dio la salvación y la salvación no se pierde, hermanos. Así con todo el resto de bendiciones espirituales que el Señor ha prometido para nosotros los que le amamos. Entonces por eso es que Santiago está queriendo mostrar esto a los hermanos. No erremos, hermanos. Satanás y nuestra concupiscencia es los que nos hacen caer en pecado y en tentación. Pero Dios, que no tiene sombra de variación y que no muda, Él siempre nos va a dar ¿qué? Toda buena dádiva. Toda buena dádiva solamente procede de Él y siempre va a ser así, porque Él nunca cambia, Él es inmutable. Eso es lo que Santiago nos está queriendo decir a nosotros. Nosotros hoy podemos tener una tentación con una cosa, mañana ya tenemos una tentación con otra cosa y así podemos estar cambiando. Y por nuestra concupiscencia podemos estar aquí pecando, luego mañana ya, y así por todo lado. Pero nuestro Dios no. Nuestro Dios siempre tiene el mismo plan de redención para nosotros. Y nuestra esperanza puede estar plenamente confiada en el Señor, en que el Señor que empezó la buena obra, Él la terminará hasta el día de Jesucristo. Nosotros podemos tener certeza de esto, hermanos, porque nuestro Señor no cambia. Entonces, como lo decíamos ahorita, el mayor don que nosotros hemos recibido, la mayor dádiva, el mayor regalo que nosotros podríamos haber recibido, no es una casa, no es un carro, no es una beca, no es la mejor ropa. ¿Cuál es el mayor don o la mayor dádiva que hemos recibido del Señor? Leamos el versículo 18. Él, de Santiago, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Y acá hay varias cosas que necesitamos resaltar, hermanos, hay cosas que necesitamos prestar atención. Entonces, lo primero es que, de acuerdo a lo que leíamos ahorita lo que Yuri nos enseñaba en la cena, que el Señor es donde complementa, donde vemos que el Señor tiene cuidado de todas las cosas, ¿no? El Señor complementa todas las cosas. Yo no sé si Yuri de pronto preparó su cena pensando en lo que vamos a ver hoy, pero bueno, va todo muy ligado, va todo de la mano. Y esto nos ayudó porque esto justo era lo que yo necesitaba para poder abarcar lo que por tiempo a mí no me alcanzaba. Entonces, ¿cuál fue esa mayor dádiva que el Señor ya nos dio? Versículo 18. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Entonces acá, ¿qué es lo primero que vemos, hermanos? De lo que Yuri primero nos mostraba que era de la voluntad de Dios, que era algo que solamente le correspondía a Dios, ¿qué fue? Enviar a su Hijo. Eso no estaba en nuestras manos. Solamente Dios. Ustedes imagínense esto, hermanos. Pónganse a pensar de pronto, Manolo le pegó a Kevin y Kevin está esperando que Manolo se disculpe, y Manolo no se disculpa, y Manolo no se disculpa, y Manolo no quiere aceptar su error. Él no quiere pedirle disculpas a Kevin porque para él está bien, y aún así Kevin se acerca a Manolo y le pide perdón Kevin a Manolo. ¿A ustedes les parece que eso está correcto? ¿Les parece que eso está bien? ¿Les parece que eso es normal? Pues eso fue lo que hizo Dios con nosotros. Nosotros pecábamos contra Dios. Nosotros cometimos cosas tan terribles contra Dios y aún así fue Dios el que nos buscó para darnos vida eterna. Fue Dios el que por su voluntad Él vino hasta nosotros para que nosotros pudiéramos restaurar nuestra comunión con Él.
para que nosotros pudiéramos restaurar eso que Adán y Eva perdieron en el paraíso. Fue Dios el que por su voluntad, como lo dice aquí en el versículo 18, Él de su voluntad, fue Él. Nosotros no tuvimos que hacer nada. Nosotros no nos podemos gloriar por decir, ay, sí, es que yo soy salvo porque yo hago esto y yo hago esto otro, así como lastimosamente vemos mucho hoy en día, ¿no? Las personas piensan que son salvas por sus obras, porque son buenos, porque ellos no dicen mentiras, porque ellos no dicen groserías, porque ellos ayudan a los pobres, porque ellos ayudan a los vecinos. Hermanos, es por la voluntad de Dios, no por lo que nosotros hacemos, como dice Romanos o Efesios, no por obras para que nadie se gloríe, sino que la salvación es solamente don de Dios. Entonces eso es lo primero que nosotros tenemos que tener súper claro, hermanos, que ese mayor don y esa mayor dádiva que nosotros hemos recibido de nuestro Señor es por su voluntad, no porque nosotros hayamos hecho algo, es porque a Él le plació, es porque a pesar de que nosotros somos tan malos, nosotros a veces inclusive, ¿se acuerdan cuando el Señor se enfurecía contra el pueblo de Israel? Que a veces los quería destruir y por la intervención de pronto de algunos profetas, entonces el Señor se aplacaba. Nosotros también a veces podemos hacer enfurecer a Dios, pero ahorita no, pero en este mismo libro vamos a leerlo, hermanos, creo que es en los próximos versículos, en el 20, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Cuando nosotros nos airamos, cuando nosotros nos enfurecemos, nosotros hacemos cosas terribles. Podemos herir a las personas, podemos inclusive decir groserías, podemos pegarle a las personas, podemos pensar lo peor. Pero aún así Dios, cuando se enfurece, Él aún así es tan amoroso y tan misericordioso que Él es el que nos busca para restaurar eso que por nuestra culpa se pierde cada vez. Entonces, que nosotros podamos entender es tan maravilloso que en realidad todo, si nosotros tenemos algo bueno, hermanos, si nosotros estamos aquí hoy, si nosotros de pronto ya no hacemos lo que hacíamos antes para venir a estar aquí hoy en esta reunión, no es por nosotros, hermanos, es por la voluntad del Señor. Es el Señor el que propicia todas las cosas para que nosotros podamos buscarle a Él. Y claramente también hay una responsabilidad de nosotros, pero todo proviene principalmente de nuestro Señor. Entonces continuamos viendo ahí, nos hizo nacer por la palabra de verdad. ¿Qué es lo que leíamos ahorita en la cena? ¿Qué es lo único que nosotros necesitamos hacer para ser salvos? Entonces, eso, ¿por qué está diciendo aquí que nos hizo nacer por la palabra de verdad? ¿No está en contradicción esto? ¿No son dos cosas diferentes? ¿Está bien o está mal eso? Vamos a Romanos 17, a Romanos 10. Romanos 10. Versículo 17. Entonces, ¿cómo también se conoce esto de creer? ¿Con qué otra palabra se conoce ese acto de creer? Por la fe, ¿cierto? ¿Qué es lo que nos dice aquí Romanos 10, 17? Así que la fe es por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. Entonces, esa fe que nosotros tenemos no es simplemente porque nosotros creímos, porque yo estaba así sentado y ahora creo en el Señor. No, eso viene por algo. Y ahí volvemos a Santiago. ¿Por qué viene eso? Así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que nos está diciendo Santiago? Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Entonces, esa fe que nosotros tenemos hoy en día, por lo cual nosotros estamos aquí hoy clamando a nuestro Señor, creyendo en nuestro Señor, confiando en nuestro Señor, creyendo en las palabras que dice este libro, es porque toda esa fe viene por el oír la palabra de Dios. Por eso es que es tan necesario evangelizar, porque las personas, seguramente por sus propios medios, ellos no se van a poder convertir. De pronto, si el Señor les da una revelación especial, leyendo la palabra, siendo diligentes, hay muchas personas que se convierten así, porque empezaron solitos en sus casas leyendo la Biblia, y el Señor ciertamente les puede traer salvación. Pero los que no son tan diligentes, Romanos nos dice que al final de los tiempos
Todas las personas que de pronto no escucharon la palabra, ellos tampoco van a tener excusa, porque por medio de las cosas creadas nosotros podemos conocer a Dios. Pero claramente para poder saber, podemos conocer, por medio de las cosas creadas podemos saber que existe un Dios. Pero para poder conocer a nuestro Dios, ¿quién es ese Dios que creó todas las cosas? Por eso es que tenemos la palabra, hermanos. Para eso es que tenemos nosotros esta palabra escrita, porque es la revelación de Dios. En Timoteo dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Amén. Entonces esto no simplemente es un libro, no simplemente son letras escritas por hombres. Esta es la palabra de Dios. Amén. ¿Y qué es lo que es esta palabra de Dios? Que nos hizo nacer de nuevo. Amén. Por medio de escuchar esta palabra de Dios es que nosotros pudimos obtener esa fe. Claro, yo antes pensaba de una forma y después ¿qué pasó? Hubo un arrepentimiento, una transformación de mi entendimiento. Amén. Porque ahora ya esta palabra me dice, no, eso que usted hacía está mal. Lo que usted debe hacer es esto. Eso que usted creía no está bien. En lo que usted debe creer es en esto. Entonces hay esta transformación, ¿no? Todo por escuchar la palabra de Dios. Todo por lo que el Señor nos dejó escrito aquí. Entonces después de escuchar esa palabra es cuando se genera esa fe. Ahora yo sí creo en lo que debe ser. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Entonces por eso, hermanos, es que nosotros también debemos entender aquí que no hay ninguna contradicción. Como dice Romanos, la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Es por eso es que también la palabra dice que la suma de toda la palabra es verdad. Porque si de pronto nosotros leemos aquí y decimos, no, pero entonces la salvación no es por fe, es por la palabra. Es por las dos, hermanos. Ya como vemos, una cosa complementa a la otra. Entonces, continuando ahí, hermanos, y ya casi acercándonos al final. Entonces, vemos aquí que esta salvación, esto que nació de la voluntad de nuestro Dios, y leámoslo otra vez, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. ¿Para qué? Es decir, que tiene un propósito. No es porque sí. O sea, esta salvación que viene de la voluntad de Dios no es porque sí, solamente para que nosotros tuviéramos la vida eterna ya, para que seamos primicias de sus criaturas. Entonces, hermanos, esa palabra primicias, ustedes de pronto ¿a qué les acuerdan? ¿Qué les recuerda esa palabra primicias? Noticia. No. Es lo primero, sí. Sí, es como lo primero, pero también a qué de pronto les hace referencia, donde más escuchamos esa palabra primicias en la Biblia. Muy bien, por allá en las ofrendas, en los sacrificios. Correcto. Esa palabra primicias viene de esto, de eso tal cual que dice la hermana Gloria, de eso primero que se cosechó. Yo cultivé lechugas, entonces las primeras lechugas son las que se tenían que ofrecer a Dios. Eso primero que era lo que se cosechaba, era lo que existía una ofrenda que se llamaba así, la ofrenda de las primicias, que era todo lo primero, y no solamente ahorita, hablando con eso, no es solamente para los cultivos, aunque ciertamente es más relacionado con los cultivos, lo primero que se daba, pero también las primicias quiere decir lo mejor, así como la ofrenda de Abel, que fueron las primicias de sus corderitos. Por eso es que Dios se agradó de la ofrenda de Abel, porque fueron las primicias de lo que él tenía, lo mejor que él tenía, lo más gordo, lo más bonito, lo que estaba súper saludable. Eso es lo que él ofrecía a Dios, lo mejor, no lo peor. Entonces eso es lo que Dios también quiere que nosotros seamos, eso es lo que el Padre también quiere que nosotros seamos, para que nosotros seamos las primicias de sus criaturas, para que nosotros seamos lo mejor de su creación, para que nosotros seamos esa ofrenda agradable a Dios. Entonces otra vez consideremos esto, hermanos, cada uno analice a sí mismo. Si Dios llega en este momento, si el Señor viene en este justo momento a reclamar a sus hijos, y entendiendo que nosotros somos ofrendas, ahí me voy a adelantar a un versículo, vamos a Romanos 8. Romanos 8, del 18 al 23.
Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Pablo también en Romanos nos dice, en Romanos 12:7, que nosotros nos presentemos como sacrificios vivos. Entonces nosotros sabemos, hermanos, ya lo hemos visto antes, pero de pronto los que no se acuerden, hoy en día ya no tenemos que presentar sacrificios, ¿cierto? Ya no tenemos que ir a matar animales y hacer cierto tipo de rituales para poder agradar a Dios. Lo que nos dice Pablo es que hoy en día nosotros mismos nos tenemos que presentar como esos sacrificios vivos. ¿Y cómo somos esos sacrificios vivos, hermanos? Pues viviendo la vida como Dios quiere que la vivamos. Acá en lo que hemos visto en Santiago, ¿qué es lo que hemos visto hasta ahora? ¿Cuál es el propósito de lo que hemos leído hasta ahora de Santiago? Todo ha estado relacionado ¿con qué? Con las pruebas. ¿Y las pruebas para qué son? Exacto. Entonces las pruebas, acordémonos de esas partes de las pruebas, ¿no? Primero viene la prueba, pero la prueba nos va a generar una paciencia. Cuando nosotros tengamos esa paciencia para poder soportar la prueba, vamos a tener un carácter probado, y ese carácter probado va a generar una esperanza en nuestra vida, una esperanza de todo eso que Dios ya prometió a nosotros. Pero para eso, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Pues poder soportar la prueba. Como dice en el versículo 12, bienaventurado el varón que resiste la prueba, porque él recibirá la corona de vida de Dios, que Dios ha preparado para los que le aman. Entonces, eso es lo que hemos leído hasta ahora. No estamos diciendo que todo Santiago solamente trate sobre esto, porque más adelante vamos a ver otras cosas. Pero hasta ahora, eso es todo lo que nosotros hemos leído, relacionado con las pruebas, relacionado con nuestra propia concupiscencia, la finalidad de las pruebas. Entonces, eso es lo que Santiago hasta ahora ha estado tratando de mostrarnos por medio de la palabra, que nosotros podamos ser esas primicias para Dios, que nosotros podamos ser esos verdaderos sacrificios vivos, agradables para Dios. ¿Ustedes se acuerdan por allá en Malaquías 1 cuáles eran los sacrificios que se estaban presentando? Leámoslo así rápidamente. Malaquías 1:8 dice, desde el 7, ¿en qué ofrecéis sobre mi altar pan inmundo? Y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Entonces en Malaquías era tanta la degradación del pueblo que ya ni siquiera estaban presentando las primicias ni lo mejor, sino solamente lo cojo, lo enfermo, lo ciego. Estaban presentando sacrificios que Dios nunca había demandado. Y hermanos, pongámonos a pensar ahora, los sacrificios, ya no tenemos que ofrecer sacrificios. ¿Quiénes son los sacrificios? Si el Señor llega en este momento, nosotros vamos a estar dentro de las primicias o vamos a hacer lo cojo, lo ciego, lo enfermo. Hermanos, eso es lo que nosotros tenemos que comenzar a pensar, que comenzar a meditar como de la forma en la que nosotros estamos viviendo. La palabra, ¿nosotros sabemos cuándo va a venir el Señor? Y si no sabemos, ¿por qué no estamos preparados, hermanos? Yo creo que esto es tan importante y le damos como tan poca importancia a todo esto, porque nosotros a veces nos pasa lo que dice Pedro, que a veces estamos diciendo, no, el Señor todavía se demora, el Señor aún no viene. Entonces, mientras que el Señor no viene, entonces yo voy a vivir la vida como yo quiera, voy a hacer las cosas como yo mejor piense que están. Y hermanos, nosotros, el estar aquí sentados y el estar estudiando esta carta y el estar estudiando todo lo que hemos estudiado durante los últimos meses, durante los últimos años, eso nos hace a nosotros más responsables, hermanos. Nosotros no tenemos ahora la excusa de que yo nunca supe,
Nunca me dijeron, nosotros aquí todos somos responsables por vivir una vida piadosa. Entonces nosotros no vamos a tener excusa delante del Señor cuando seamos juzgados por las cosas que hacemos. Y hermanos, es el momento para que nosotros coloquemos en orden nuestra vida, para que nosotros veamos como verdaderos cristianos, para que si el Señor llega en este momento, nosotros podamos ser esas verdaderas primicias, que el Señor se agrade en esos sacrificios, que el Señor pueda vernos con agrado y no que nos diga, uy no, quítenme esta cosa del frente porque esto yo nunca lo pedí, esto está sucio. ¿A quién le gustaría eso? Eso es lo que también dice ahí Malaquías. Presenten esto a sus príncipes, a ver si ellos se van a agradar de esto. Hermanos, es tan delicado esto, y nosotros tenemos que poder encontrar el propósito del Señor en todas estas cosas, poder ser obedientes, hermanos y hermanas, porque esto es algo que es tan importante, no solamente para nosotros. Volvamos allá a Romanos 8, y solamente antes de ir recordemos esto que dice aquí. ¿Para qué es que el Señor nos salvó? ¿Para qué es que el Señor nos dio esa dádiva tan grande, ese mayor regalo que nosotros podemos recibir? Para que seamos las primicias de sus criaturas. Entonces ya vemos qué es eso de las primicias, ¿no? Lo primero, lo mejor, lo más bonito, el sacrificio más chévere, más del que el Señor se va a agradar. ¿Y para qué? Entonces para que seamos las primicias de sus criaturas. Entonces, ¿cómo así? ¿Cómo así que las primicias de sus criaturas? Entonces Romanos 8, del 18 al 23. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Entonces, lo que también veíamos en Santiago, ¿no? Podemos estar pasando por pruebas, podemos estar pasando por luchas, podemos estar pasando por tentaciones actualmente, ¿cierto? Y eso duele, eso es feo. A nosotros no nos gusta pasar por esas cosas difíciles. ¿Y qué es lo que dice Pablo? Pero estas cosas no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Esa es otra esperanza, hermanos. Ahí podemos encontrar otra dádiva del Señor. Y hermanos, en serio, si nosotros nos ponemos a leer toda la Biblia, son incontables las dádivas que el Señor nos da. Entonces, esto que nosotros de pronto estamos pasando actualmente, esas luchas, esas debilidades, esas pruebas, eso no es comparable con lo que vendrá, hermanos. O sea, ustedes imagínense, si les duele un poquito acá, imagínense si no es comparable ese dolor, ¿cómo será la alegría después? ¿Cómo será la bendición después? ¿Cómo será la dádiva del Señor después de esto? No es comparable, dice. Ustedes cuando escuchan eso y no es comparable, ¿qué se les viene a la cabeza? Sí, es eso que no tiene comparación, pero coloquemos así una cosa absurda. Una pulga al lado de una ballena. No es comparable, hermanos. Ni por poquito, porque uno es un bichito que es súper fastidioso, y la ballena así tan majestuosa y tan chévere, tan bonita, ¿no? No es comparable en ningún sentido, hermanos. Así es lo que nosotros estamos pasando actualmente. No es comparable con esa gloria venidera que se ha de manifestar en nosotros. ¿Cómo no colocar nuestra esperanza en esto? En que si yo supero esta lucha, yo supero esta prueba, yo supero esta aflicción, después lo que yo voy a recibir después no es comparable con esto. ¿Qué cosas, no? ¿Y esto, cuál es esa gloria venidera que en nosotros se ha de manifestar? ¿Qué es eso de la gloria venidera? Sigamos leyendo. Porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. ¿Qué es lo que leíamos ahorita en Santiago? ¿Para qué era esa salvación que el Señor nos dio? Para ser las primicias de sus criaturas, ¿cierto? ¿Y qué es lo que está ahí? Bueno, pongámonos a pensar ahora, ¿cuáles son esas criaturas? ¿Cuáles son esas criaturas de Dios? Dios dice que nosotros seamos las primicias de sus criaturas. ¿Cuáles son las criaturas? Exacto, es todo lo que fue creado. Todo lo que fue creado son las criaturas del Señor. Exacto, todo lo visible, todo lo invisible, todo eso es creación de Dios. Y todas ellas son las criaturas de Dios. ¿Y nosotros qué es lo que vamos a hacer? Las primicias de todas esas criaturas que Dios creó. Entonces aquí lo que dice en el versículo 19. Porque el anhelo ardiente ¿de qué? De la creación, de todo. No solamente de nosotros, de toda la creación. Todo lo que Dios creó también está anhelando.
El anhelo ardiente es algo que no es simplemente, ay, me provoqué como de unos chitos. No, es un anhelo ardiente, es algo que les quema por dentro. Es algo que es incontenible. Un anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Por eso es que el Señor quiere que nosotros seamos las primicias de sus criaturas, porque toda la creación está aguardando por esa manifestación que se va a dar en nosotros. Toda la creación está sujeta al pecado del hombre. Si ustedes se dan cuenta ya en Génesis, cuando decía que el león comía hierba junto con la oveja, y después ahora ¿qué pasa con el león? ¿El león qué come? El león se come la oveja. Eso pasa porque también la creación se vio afectada por la caída del hombre. Toda la creación, hermanos. Todo lo que era tan perfecto, que el hombre solamente tenía que disfrutar de la creación de Dios. Ahora, ¿qué pasó con el hombre? Tiene que trabajar la tierra con sudor para poder generar ese fruto. La mujer ahora se le multiplicarán los dolores de su parto. Seguramente antes dolía, pero ahora se le iban a multiplicar esos dolores. Entonces toda la creación, todo lo que el Señor creó se vio afectado por causa de la caída del hombre. Y por eso es que ese es el anhelo ardiente de la creación. Porque una vez que el Señor vuelva, y se manifiesta aquí por segunda vez y cree los nuevos cielos y la nueva tierra, donde no va a haber dolor, donde no va a haber llanto, donde todo va a ser nuevamente perfecto, eso es lo que la creación también está esperando. Poder recuperar eso que por culpa del hombre se perdió. Por eso es el anhelo ardiente de la creación, que nosotros podamos ser manifestados como esas primicias de Dios, para que todo vuelva a ser como antes. 20, y ahí lo que leemos, para confirmar eso que estamos diciendo. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Tenemos esa esperanza de que la creación que fue sujetada a esa vanidad del hombre vuelva a ser restaurada también con la glorificación del hombre, digámoslo así. Versículo 21. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud. Acordémonos que nosotros antes éramos esclavos ¿de qué? Del pecado. Lastimosamente la creación sigue estando sujetada al pecado. Por culpa del hombre. Por culpa de la caída del hombre, la creación también quedó bajo esa esclavitud del pecado. Y por eso es que ahora vemos que los ríos se secan, que hay terremotos, inundaciones, tsunamis, todas esas cosas que las mismas personas del mundo se dicen, uy, pero si Dios es tan bueno, ¿por qué permite esas cosas? Por culpa de nosotros. Porque la creación fue sujetada a ese mismo pecado, y por eso pasan todas esas cosas. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Pero es que es tan importante, hermanos, que nosotros podamos vivir una vida digna y piadosa de cristianos, porque depende de nosotros ni siquiera depende de nosotros, eso depende pues de la voluntad del Señor, pero de la forma en la que nosotros vivamos vamos a poder ser manifestados como los hijos de Dios que Dios quiere, de poder ser esas primicias, o ser lo enfermo y lo cojo, para que la creación también sea liberada de su esclavitud. 22. Porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. ¿Y cómo sabemos entonces que todas estas cosas es lo que va a pasar con la venida de nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué es lo que va a pasar con la venida de nuestro Señor Jesucristo? Nosotros, ¿se acuerdan cuando leíamos la justificación? Que nosotros tenemos 3 instancias de la salvación. La salvación del cuerpo, del alma y del espíritu. Son 3 partes que tienen que ser salvadas. ¿El espíritu ya fue salvo? Exactamente. ¿Con qué fue salvo? Con el nuevo nacimiento, con la justificación que viene por medio de la cruz del Señor. Ahí fue justificado nuestro espíritu. Ahora nuestra alma
¿Ya está salva? Sí. Está en un proceso, que es ese proceso de santificación. Y solamente va a ser finalizada ¿hasta cuándo? Hasta la venida de nuestro Señor. En ese momento es que nuestra alma va a terminar o de ser santificada o va a tener que pasar aún por un proceso de lo que nosotros no quisimos santificarnos en esta vida, ¿cierto? Pero finalmente el Señor va a terminar de santificar nuestra alma, bien sea porque quisimos o porque nos tocó. ¿Y nuestro cuerpo entonces en qué momento va a ser santificado? Dice que nuestro cuerpo va a ser transformado en un abrir y cerrar de ojos, que esa es la que nosotros llamamos la glorificación. Esa es la salvación de nuestro cuerpo, hermanos. Y eso es lo que estamos viendo aquí en Romanos. Y no solo ella, sino que nosotros mismos también, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Entonces nosotros vamos a poder ser las primicias de Dios cuando venga el Señor, cuando pase lo que dice ahí, la redención de nuestro cuerpo, cuando venga esa glorificación. En ese momento es que el mundo va a poder ser libertado de la esclavitud del pecado. En ese momento es que nosotros vamos a poder ver si en realidad fuimos primicias del Señor, pudimos ser esas primicias de sus criaturas, o fuimos lo enfermo y loco. Hermanos, es algo muy serio para que nosotros pensemos y para que nosotros cambiemos de una vez por toda esa forma en la que vivimos, esas pequeñas cositas que aún tenemos, ese pequeño remanente del pecado que a veces nos mortifica tanto. Hermanos, lo que se juega con nuestra vida, con la forma en la que nosotros vivimos, es mucho, no solamente por nosotros, sino también por la creación. A veces nosotros pensamos, ay, tan bonito el perrito, pobrecito el perrito que está enfermito, y cuando a mí me pasa mucho eso, yo sufro mucho por los animales, y yo sé que los animalitos van a poder tener esa restauración si yo soy primicia para el Señor, si yo vivo una vida cristiana como debe ser. Leamos otra vez ese versículo ahí de último de Santiago para cerrar, hermanos. Leamos nuevamente todo la porción. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Entonces, hermanos, seamos agradecidos con el Señor, porque el Señor ya nos dio todo lo que nosotros necesitábamos y aún nos sigue dando más abundantemente de lo que nosotros necesitamos. ¿Cómo no ser agradecidos con el Señor y dejar de pensar en lo que no tenemos para ver todo lo que ya tenemos, enamorarnos de nuestro Creador y poder ser obedientes a nuestro Creador? Hermanos, en realidad es algo para que meditemos y para que cada uno de nosotros pueda hacer los cambios y las transformaciones necesarias para que seamos hallados fieles y justos. Y no que el Señor de pronto nos diga, apartados de mí, nunca os conocí, hacedores de maldad. Qué triste sería, hermanos, si aún tenemos tiempo, no sabemos cuánto, pero aún estamos aquí. El momento es ahora. Después que muramos, hermanos, inclusive podemos salir y cualquiera de nosotros puede morir en el camino a casa. Solamente el Señor lo sabe. Qué triste sería que yo dijera, no, hoy me sentí impactado, voy a llegar a casa y me voy a arrepentir, y no pude llegar a casa. Hermanos, es el momento para poder cambiar y para poder tener esa renovación, esa transformación que solamente podemos obtener por parte de Dios. Entonces vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias, Señor, porque hasta ahora tú siempre has sido fiel y bueno con nosotros, Señor. Tú siempre has sido amoroso con nosotros, Señor. Tú nos das todas las cosas, Señor, que nosotros a veces no entendemos y aún así somos ciegos, Señor, somos desagradecidos, no somos buenos hijos, Padre. Pero te damos gracias, Padre, porque sabemos que a pesar de todas las cosas, tú siempre tienes cuidado de nosotros, tú siempre nos amas, tú siempre nos cuidas, Señor.
Y te damos gracias por este don perfecto que tú nos has dado por medio de escuchar tu palabra, Señor. Te pedimos que nos ayudes, Señor, que nos sigas soportando, que nos sigas guiando, Señor, en este camino, Señor, en este estudio de esta carta de Santiago, Padre. Que pueda ser una verdad en nuestra vida, Señor, en nuestras vidas, que podamos experimentar la palabra, que como leeremos más adelante, que podamos ser hacedores y no solamente oidores, Señor. Ayúdanos, Señor, para que no seamos solamente cristianos que vienen aquí a escuchar y que llegamos a casa y se nos olvida todo, Señor. Que seguimos viviendo vidas fuera, Señor, de una forma y aquí dentro de otra, Señor. Ayúdanos a no ser hipócritas, Señor. Ayúdanos a ser de un mismo sentir, de un mismo parecer. Ayúdanos a no ser como eso que ya leímos, esos hombres de doble moral, Señor, que son inconstantes en todos sus caminos. Padre, ayúdanos porque es por medio de tu palabra que podemos lograr todas estas cosas, Señor. Ayúdanos a colocar nuestra mirada en ti, Señor, nuestra esperanza en ti que no falla, Señor. En ti que eres firme, Señor, en ti que no hay sombra de variación, Señor, que no hay ninguna mudanza. En ti es que podemos descansar y reposar confiadamente en que tú vas a hacer todas las cosas que nosotros necesitamos, Señor. Ayúdanos a confiar a poner nuestra esperanza en ti, Señor, y a confiar solamente en ti, Padre Santo. Damos gracias una vez más, Señor, por todo lo que tú nos has dado hasta el día de hoy, Señor, por la vida de cada uno de nosotros que nos encontramos aquí en este candelero de Soacha, Señor. Y también te damos gracias, Señor, por lo que tú estás preparando y por lo que tú vas a hacer que aún de pronto es desconocido para nosotros, Señor. Te pedimos por este tiempo de mutualidad, Señor, y te pedimos también por la salida, Señor, por la llegada de cada uno a casa, Señor, por esta palabra que pueda ser guardada en buena tierra, Señor, para que pueda dar fruto, Padre Santo. Damos gracias por todo, Señor, y lo pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Padre. Amén. Amén.